Sí, no se me hace grande. Sí, ahora se ve, ¿no? Hola, buenas noches y buenos días, buenas tardes, allá donde os encontréis en este momento. Estamos abriendo ya el directo para que puedan ir entrando todas las personas para comenzar la masterclass que estaremos hasta las 9:30 de España en nuestros países. Hola, buenas noches Vicky, Mariela también, José también, Fabiana, Dolores. Mucho gusto poder ver las que estáis por aquí y ver los que estáis por aquí interesados, Pepe. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema interesante e importante también, porque a veces en nuestra vida, en el devenir de los acontecimientos, nos vamos dando cuenta de que eso de poner las cosas en su sitio, como un dicho, como una frase, como una expresión que también se dice a nivel popular, pues tienen también un sentido en todas las personas y en todos los proyectos de vida, fundamentalmente. Por eso este es un tema que a todos y a todas de algún modo pues nos atañe, ¿no? Es un tema importante en el sentido de ir teniendo en cuenta que es una oportunidad para saber un poco más incluso de nosotros y de nosotras mismas, tal vez de una manera indirecta. Nosotros o nosotras podemos conocer los acontecimientos, aquellas cosas que nos van surgiendo en nuestra vida, pues bueno, aquellos aspectos que hemos sido conscientes, ¿verdad? Aquellos acontecimientos que de algún modo pues nos están llegando y podemos observarlo, podemos valorarlo, podemos tenerlo en cuenta. Y eso es lo que entra dentro de lo que denominamos memoria. Nuestra memoria es el acúmulo de experiencias que vamos registrando. Vamos registrando a lo largo de nuestra vida y por supuesto ese acúmulo son experiencias conscientes. Y esas experiencias conscientes siempre vamos a ser conocedores de ellas en cierta medida. Porque el ser humano tiene una gran ventaja, o entre comillas, claro, que es el hecho del olvido. El olvido es un elemento que a todos los seres humanos nos sirve para no poder acumular la gran cantidad de dolor, ¿verdad? A veces de sufrimiento, de tristeza, de pena, de emociones negativas que comenzamos desde el primer momento de nuestra vida hasta el día de hoy. El olvido nos ayuda precisamente para eso, para que estemos más en lo último que nos ha pasado que no mm, acumulando toda esa tensión que difícilmente el ser humano podría soportarla. Por eso el olvido es un aliado, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, claro, un olvido extremo pues sería bastante perjudicial, porque nuestra memoria entonces ahí pues fallaría y no podríamos hacer las funciones básicas de nuestra vida. Pero eso, como estoy comentando ahora en este momento, es lo que se denomina pues el consciente, ¿verdad? Aquello de lo que nos damos cuenta y que en un momento determinado podemos recordarlo. Pero ¿qué ocurre
con aquellos otros aspectos que no nos damos cuenta, que es lo que se denomina el inconsciente. O no solamente no nos damos cuenta, sino que ni siquiera lo hemos vivido nosotros o nosotras. O sea, no es algo que nos haya podido ocurrir, es algo que tal vez viene de experiencias vividas por otras personas. Y cuando digo vivencias vividas por otras personas, me refiero concretamente a la experiencia que tomamos de nuestros seres a nivel biológico más cercanos, como puede ser nuestra madre. Cuando estamos en el vientre materno, bueno, si nuestra madre se llevó un disgusto, alguien le contó algo que no era agradable, eh, ese disgusto inmediatamente a nivel emocional es transferido a través del cordón umbilical a ese bebé que está en formación, que se está formando. Y evidentemente ahí nos encontramos en una situación de alguien que no ha vivido esa experiencia directamente porque no ha experimentado esa emoción de tristeza o de pena o de rabia o de enfado, sino simplemente que otra persona se lo ha transferido. Este es un ejemplo tal vez muy claro, ¿no? Muy evidente. Todos sabemos que los bebés se alimentan directamente a través del vientre materno y es fácil de entender de que podamos tomar esas situaciones psicoemocionales de nuestra madre cuando estamos en el periodo de gestación. Pero ¿qué ocurre si no fuese directamente de nuestra madre durante ese periodo de gestación? Ni hubiera ocurrido durante la infancia o la primera etapa, ¿vale? Desde nuestro nacimiento al primer año, a los 2 o 3 primeros años de vida. ¿Qué ocurriría si eso fuera algo que hemos heredado, también heredado entre comillas, de otros miembros de nuestro sistema familiar? Pues evidentemente, eso sería para nosotros o para nosotras una carga. Una carga que además sería inconsciente, porque desconocemos qué es lo que ocurrió realmente a esa otra persona de la cual yo puedo ser heredero o heredera o depositario o depositaria. Y eso es importante también, el tener ese conocimiento de que en nuestra vida no simplemente son los actos conscientes, los acontecimientos. Me peleé con un amigo porque yo le pedí una ayuda y él no me la dio y ya desde entonces estoy enfadado. De eso soy consciente y puedo hablar. Pero si a alguien le ocurrió algo que yo desconozco, pero luego yo me impregno de esa vibración, pues eso en mí supone una carga, porque desconozco que llevo eso sobre mí. Entonces sabemos esto fundamentalmente a través de las transferencias de todo el sistema familiar. A veces hay personas que al nacer directamente le ponen el nombre de un tío, de un abuelo, de un padre, de un bisabuelo o incluso de un padrino. Estas personas llevarían en cierta medida la carga de esos miembros sobre su espalda, en el sentido de que a veces las transferencias a través del propio nombre conlleva también el hecho de que la persona se pueda sentir que al ser nombrada con ese nombre, lo que dejó el otro miembro de su familia lo tiene que cargar sobre sus espaldas. Y resolverlo, que no simplemente es cargarlo, sino resolverlo. Pero como no ha vivido ese acontecimiento en su vida, eso le supone pues tropezar numerosas veces hasta darse cuenta de que realmente
Eso le toca resolverlo. ¿Cuándo se da cuenta? Bueno, pues cuando se cae una y otra vez y otra vez y otra vez y se da cuenta, bueno, pues aquí hay algo y esto que hay yo le tengo que buscar un significado, esto le tengo que buscar yo un entendimiento, ¿verdad? Es cuando decimos, esto no lo entiendo. ¿Por qué me tocan siempre el mismo tipo de personas? ¿Por qué todas mis parejas vienen todas por el mismo cliché? ¿Por qué todas mis amigas son de una manera o de otra? ¿Por qué todas las personas que me llegan a mí son personas que en cierta medida pues me engañan? ¿Por qué me acontece que se repite una y otra vez este tema en mi vida? ¿De acuerdo? Porque hay una deuda, hay una herencia, en este caso, bueno, pues una herencia envenenada, por decirlo de algún modo, porque claro, no una herencia en propiedades, no una herencia en riquezas, en casa, en territorio, en dinero, no, es una herencia como un peaje que pagamos por el hecho de venir directamente a este sistema familiar. Es como si de algún modo viéramos que al venir a este sistema familiar, cada uno al suyo, hubiera que pagar un peaje, hubiera que pedir ese ticket, ¿de acuerdo? Por ese recibimiento a través de la fusión del óvulo y del esperma que va a crear un cuerpo físico. Por supuesto, ese cuerpo físico también se denomina avatar y ahí va a entrar una energía de un ser que luego va a tener vida. ¿De acuerdo? Pues ese ser que va a tener luego vida, pues de algún modo va a pagar un precio, va a pagar ese peaje por ofrecerle ese sistema familiar, pues la posibilidad de tener ese cuerpo para poder desarrollar aquí en la vida lo que nos toca vivir. Por eso muchas veces no entendemos, no comprendemos el por qué nos suceden determinados acontecimientos. Y esos acontecimientos vienen muy claramente a través de nuestro transgeneracional, donde se explica perfectamente cuáles son las líneas donde nosotros asumimos esa responsabilidad. Y consiguientemente al no comprender, al no entender qué es lo que tenemos que resolver, qué es lo que tenemos que hacer, pues se nos cae esa carga encima. A veces esa carga es tan pesada que incluso podemos llegar a pagarlo mediante enfermedades o situaciones y crisis bastante importantes, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, como a nivel emocional. Por otra parte, ¿qué ocurre? Si yo comienzo a desarrollar mi función biológica dentro de un sistema familiar, llegaré en un momento determinado a ese sistema familiar. Ese sistema puede ser que sea monoparental. Hoy en día nos estamos encontrando pues muchas mujeres que deciden tener hijos sin necesidad de tener una pareja, porque entienden que le llegó el llamado de la maternidad, pero no quieren tener un hombre que le ayude al proceso de la crianza del hijo o de la hija. Y por otros motivos también, no simplemente por eso, ¿de acuerdo? Entonces, imaginemos que estamos creciendo dentro del útero materno y desde ahí, antes de mi gestación, hubo otra persona que se estuvo gestando, bueno, hubo otro embrión que se estuvo gestando y que por algún motivo pues no llegó a alcanzar la madurez y por lo tanto no nació. Evidentemente, la madre se puede dar cuenta cuando el estado de gestación, digamos, pues puede tener 3 meses, 4 meses, incluso al principio si tiene unas molestias significativas, ¿de acuerdo? Y puede elegir la opción del aborto o simplemente que ocurre algo que aborta de manera espontánea.
Pero también a veces se producen esos abortos espontáneos prácticamente cuando apenas tiene un mes y poco, pero el óvulo ya ha sido fecundado y ni siquiera la madre es conocedora del mismo. ¿Dónde está la importancia aquí? La importancia está en que el siguiente embarazo, el que le siga, va a recibir la vibración de lo que se va a encontrar en el útero. Imaginamos por un momento que entramos en un local y vemos que la música que toca en ese local pues no me gusta. Me puede gustar música clásica y ahora me encuentro que es un local de música heavy. Inmediatamente saldría fuera, ¿verdad? O si a mí me gusta el soul y veo que en ese local hay un tipo de música rock, pues como tengo voluntad, soy mayor de edad, pues me puedo salir. Pero ¿qué ocurre si ese feto, ese bebé, ese proyecto de persona que comienza a desarrollarse, se desarrolla en un ambiente donde no puede escaparse? No puede escaparse porque el útero, ¿verdad? Y porque la vagina de la madre lo está conteniendo y ese vientre va a ir creciendo y él va a ir creciendo allí. Pero la vibración de lo que hay le va a afectar. Le va a afectar en el aspecto de que alguien dejó allí pues una vibración de muerte. Y esa vibración de muerte lo va a percibir el nuevo bebé, el nuevo ser, que además la madre puede ser que desconozca que existió, ¿de acuerdo? En muchos casos lo conoce, pero en otros no. En este caso ese bebé va a tener el impacto durante esos 9 meses de que allí alguien existió y ahora no está. Y por lo tanto, cuando nazca, todo el mundo dirá que es el primero que ha nacido en ese sistema familiar, en esa pareja o de esa persona. ¿De acuerdo? Si es una familia monoparental o de una persona sola. ¿Qué ocurre? Que esa mujer ya tuvo uno anteriormente y ese segundo que nace va a nacer con unas características como puede ser que desarrolle el miedo durante toda su vida, sea un niño o una niña muy miedica. ¿Por qué? Porque durante 9 meses se está formando en una vibración de miedo y sobre todo de muerte. Puede ser que tenga determinados traumas. Son niños que están continuamente llorando. Son niños que necesitan un apego extremo a la madre, a los amigos posteriormente, al novio o a la pareja o a la novia, a alguien que de algún modo lo proteja o la proteja, porque dentro del vientre materno ha sentido eso. El segundo aspecto importante es la cuestión del orden. Claro, al nacer de este sistema familiar, para todos le dirán y le repetirán, porque es su creencia, lo que entienden que es lo correcto, que es el segundo, el primero o la primera de esa familia. Pero si antes hubo otro, aunque durara apenas unas horas, unos días, unos meses, tiene un lugar. Y ese lugar de alguien que falleció. Ese fallecimiento va a afectar totalmente al segundo alumbramiento. El segundo alumbramiento va a creer que está en el primero y va a ser el primero. Por lo tanto, se va a colocar dentro del orden familiar del hermano o la hermana que falleció o del feto que no llegó a nacer. Por lo tanto, en su vida, todos los proyectos que comience a trabajar, a desarrollar, a poder crear, porque sea una persona que tenga capacidades, se mueren. Se mueren porque su lugar no es el primero, su lugar es el segundo. Y cuando trabajamos, y sobre todo en consulta, yo he visto muchos casos, últimamente pues me están viniendo bastantes casos donde hemos podido entablar comunicación con esos seres, ¿verdad? Que fueron engendrados, pero que no llegaron a vivir.
cuando entablamos con ellos, la información es variopinta, cada uno viene con un propósito concreto a ese sistema familiar. Pues uno te cuentan que, bueno, pues yo venía para dar amor a la familia, porque la familia, pero me di cuenta el terror que había por parte de mi padre que creaba pánico dentro del sistema y yo decidí que no era el sitio idóneo donde yo venía a vivir. Y entonces, ¿qué hace? Pues decide irse. Otros, pues le llega la información de que la madre, por los conflictos que haya tenido, no lo va a poder sostener, no lo va a poder cuidar. Me sucedió un caso muy llamativo hace ya varios años en una consulta con una mujer que me vino por un conflicto que tenía el hijo en la pubertad. El hijo tenía ya 15, 16 años, estaba en el instituto, en secundaria, y bueno, es la época también de la rebeldía, y ella quería trabajar a ver de qué manera podía mejorar la relación con el hijo. Y sorpresivamente en este trabajo salió la hija de la cual ella estaba embarazada y que justo el día antes de dar a luz, se muere. O sea, estaba programado ya la intervención porque iban a provocarle el parto y el día anterior muere. Esto para ella, para esta mujer, que podía ser un trauma bastante importante, ella se lo tomó como que para no pasar el duelo, para no sufrir, se embarazaba pronto. Y es verdad, se embarazó pues prácticamente al poco tiempo. Pero ¿qué ocurrió cuando conectamos con el ser de esta niña que el día antes, sorpresivamente, o sea, 2 días anteriores hubieran nacido? Bueno, pues que ella se dio cuenta que por amor a los padres, ella venía con una enfermedad de estas raras y que ellos no iban a poder soportar lo que le venía encima. Y ella, por amor a ellos, decidió irse. O sea, fue un acto de amor muy grande. Pero para la madre, el no reconocimiento de esta hija, que prácticamente tenía 9 meses, para el hijo le suponía el hijo como un rechazo continuo, porque él no se veía como hijo único. Y estaba ocupando el lugar de esta hermana que murió. Entonces, en el sistema, a él, precisamente en ese momento, se le alteraba todos los patrones, porque él no estaba en su orden, no estaba en su lugar, no estaba en el lugar que le correspondía. Y en ese momento que comienza la pubertad a empoderarse y a decidir qué quiere en la vida, viene el conflicto con la madre, porque evidentemente la madre en este caso sí sabía que había tenido una hija que fue un aborto, vamos, porque estaba totalmente formada. Estos casos hacen que las personas que vienen después se sientan totalmente afectadas en su vida, en muchos aspectos, en los aspectos emocionales, porque pueden buscar un sistema de compensación. O sea, cuando el orden no se mantiene, porque cada persona viene en un momento determinado, y aquellos que pueden ser por desconocimiento, no lo conocen, le ocurren cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esto es el efecto de no estar en su lugar, no estar en el orden dentro de su sistema familiar. Hay otras cuestiones como son los excluidos. Los excluidos son aquellas personas de las cuales no se habla en un sistema familiar porque hubo un momento que se peleó pues, con un hijo con el padre y luego la siguiente generación, ese tío, esa persona, no se habla de ella. Puede ser alguien que por algún motivo, por ejemplo por motivo religioso, pues se cambia de religión y los demás hacen una piña y lo excluyen. Pueden ser también
porque haya un motivo, digamos, de estatus social. Se casa con la persona que no es aceptada por el clan familiar, no es aceptada por los valores de la familia. Y entonces inmediatamente cortan y lo excluyen. Esto hará que en la siguiente generación aparecerá alguien que va a evidenciar a todos los miembros del sistema familiar ese rechazo de exclusión. Conocí ese tiempo a un chico que estaba estudiando en un seminario en Venezuela y me contó que él era, entre comillas, pues bueno, poco más que el ídolo venerado por todas las tías y por todo el clan familiar, porque iba a ser sacerdote y en la familia todos eran muy católicos y querían, bueno, pues esa persona era como idealizada. Pero ¿qué ocurrió justo antes de confirmar los votos para el sacerdocio? Decidió irse. Y además reunió a toda la familia y declaró que era homosexual. Esto para la familia fue una bomba. Y todos le echaron la culpa a un primo que tenía, que vivía en otro país, en Colombia, y que era homosexual. O sea, era, digamos, la bestia negra de la familia, el excluido de la familia. Por amor hay un sacrificio inconsciente. Cuando no se respeta el orden, el lugar que cada uno ocupa, se paga un precio. Este precio a veces conlleva la exclusión del sistema familiar. Otras veces la imposibilidad de aceptarse a sí mismo o a sí misma y elegir un camino diferente al camino que tiene marcado el propio clan, el propio sistema. Porque los sistemas, aunque nosotros creamos que no, hay, por ejemplo, la película esta o el libro Agua para Chocolate, ¿verdad? Justo los padres tienen un proyecto cuando van a concebir a un hijo o a una hija. O sea, pero mucho antes, ni siquiera del propio acto de la concepción. Ya en su campo mental, ellos tienen claro qué es lo que quieren. Quiero un hijo varón para que sea el heredero de mi familia. Quiero una hija porque ya tenemos 3 niños y necesito la niña. Quiero una parejita. Quiero... O sea, estamos programando. ¿Qué ocurre? Cuando la alteración de ese orden mental en el que nace no corresponde con el orden vivencial de la persona o con el género de la persona se tiene que adaptar, se tiene que modificar, tiene incluso que renunciar a veces a su propia sexualidad o incluso a su propia manera de entender el mundo, de vivir las cosas. Sacrifica sus emociones por agradar a su padre, a su madre, a su clan. Y esto conlleva, como antiguamente, hoy no existe tanto, pero hasta hace muy poco, los matrimonios eran concertados, eran los padres quienes decidían. Bueno, y en algunos países, yo estuve hace 4 años en la India y se conciertan por parte de los padres, o sea, los hijos no se casan todavía por amor, es una visión muy occidental de los tipos de relaciones. Hay muchos países donde todavía no se produce la unión libre de la pareja por decisión propia, sino por imposición de los padres, que son los que deciden. Esto es una alteración también del orden del amor en la relación y de la afectividad de las personas. De ahí, indudablemente, se genera una conflictividad. Una conflictividad que luego es trasladada al mundo laboral, que luego es trasladada al mundo de los hijos, ¿no? De la familia siguiente que viene, que es trasladada al mundo de los sentimientos. Y a los sentimientos me refiero a la doble vida. Hay muchas personas que necesitan cumplir los deseos más íntimos, pero los condicionantes sociales le obligan a vivir de otra manera. O sea,
todo el orden que está en la propia naturaleza, como un sistema vivo, ese orden, si es alterado porque el sistema no permite que haya ese equilibrio, o la persona se ve imbuida, por ejemplo, por el hecho de que ha nacido después de un miembro no nacido de su familia, que puede ser un aborto espontáneo o un aborto provocado, y no respeta su orden, en su vida va a pagar un precio, y un precio bastante importante, en muchos aspectos, como he comentado anteriormente, y sobre todo en el tema de relaciones y en el tema de descendencia, en el tema de la prosperidad, e incluso en el tema de la abundancia, porque siempre va a haber como una deuda pendiente a pagar y un miedo que tengo por vivir en la vida. Otro de los temas importantes de las consecuencias que traen la falta de orden es precisamente sentirse que no es merecedor de vivir, que le debe la vida a alguien. Y si le debo la vida a alguien, continuamente voy a tener que estar pagando. ¿Cómo pago? Pues sacrificándome. Ya sea que me pongan multas, ya sea que me roben, ya sea que me estafen, ya sea que me engañen, ya sea que mi pareja tenga 40 amantes. Hay 50.000 maneras como yo pago ese precio. Entonces, todo el abanico del orden en el sistema familiar tiene un sentido. El sentido es progresar. Igual que en las plantas se siembra una semilla, esa semilla da un árbol, el árbol da unos frutos. Nosotros en nuestra vida, para entrar en equilibrio, tenemos que poner también el equilibrio en todo nuestro propio orden familiar. Y eso el transgeneracional lo estudia muy bien, lo explica con mucha sencillez y sirve a las personas a colocar las cosas en su sitio. Colocar el orden en la vida es cuando uno llega a su cocina o llega a su casa y ve que todo está colocado. Hay una sensación de armonía y esa armonía nos trae en nuestra vida pues esa sensación de satisfacción, plenitud, incluso felicidad. Bueno, pues os doy las gracias por haber participado aquí ahora en esta masterclass. Y ahora, pues bueno, cortaré esta emisión porque en un momento vamos a empezar de nuevo a hacer una meditación. Aquellos que queráis seguir aquí en este canal para recibir la meditación, continúen conectados, que yo corto para poder subir esta grabación y que otras personas que no se han podido conectar ahora puedan verla. Muchas gracias. Vamos a la página, ¿no?